¿Qué tal amigos de Expreso TV? Estamos en la segunda emisión de Hecho y Derecho, un programa que como ya le anunciábamos hace 15 días, pues abordará los cambios jurídicos más relevantes, los que van a afectar el día a día de muchos mexicanos. Me acompañan, como lo van a hacer a partir de ahora, el licenciado Alberto Guevara Montemayor Gracias, Miguel. y el licenciado Arnoldo Huerta Rincón. Gracias, Miguel, por la invitación otra vez. Ambos especialistas en asuntos jurídicos, en asuntos constitucionales. Y el tema de hoy va a ser la reforma energética, un tema pues con el que se cerró el año en la agenda pública, un tema que da para mucha discusión en lo político y también en lo jurídico. Alberto, me gustaría conocer tu impresión sobre esta reforma energética. Gracias, Miguel. Pues yo creo que la reforma energética tuvo por ahí ciertas cuestiones técnicas un poquito pues menos de lo que se esperaba. La verdad es que tiene un régimen transitorio muy extenso, un régimen que precisamente al ser transitorio es temporal y no debería de estar tan amplio, porque esa misma amplitud acota la actividad del Poder Legislativo en lo posterior y de los órganos reguladores de la materia. ¿Por qué lo digo? Porque en el futuro la legislación secundaria creo que va a tener que estar, va a tener que ceñirse a lo que señalan los dispositivos transitorios, y pues me parece que eso no es propio de una parte temporal. La parte temporal tiene que ver más con fecha de entrada en vigor, en cuánto tiempo tienen que expedirse las nuevas leyes, en fin, no cuestiones orgánicas que ya son parte de la ley. Eso sería una cuestión que yo apuntaría muy en especial. Ya. Así es. Arnoldo, tu impresión. Pues bueno, primeramente quisiera comentar que no sé si recordemos nuestros tiempos, hace ya algunos ayeres, cuando estudiamos primaria o secundaria, que siempre nos recalcaban tres artículos importantes, los tres artículos de más impacto social. El artículo tercero constitucional, porque se hablaba de la educación; el artículo 27, que es el territorio nacional, nuestros subsuelos, etcétera, ¿no? Hasta parece un artículo poético en aquel tiempo. El 123, que defiende las relaciones de los patrones y los, bueno, mejor dicho, regula las relaciones entre el patrón y el obrero, el trabajador. Entonces el 27 por eso causa mucha conmoción, mucho ruido en el país. Tres artículos muy relacionados con la ideología, ¿no? Totalmente, tres artículos relacionados con la ideología y hasta con un modus vivendi de un país, claro, ¿no? ¿Cuál es el punto? Regresando al punto ya de la reforma energética, en el aspecto del petróleo. Hay un jurista especializado en derecho administrativo que se llama Jorge Calafel. Él define la concesión como un medio eficaz en un estado moderno, el cual le da a las particulares ciertas actividades o ciertas facultades para explotar recursos federales, en razón de que el Estado no está en condiciones para hacerlo. Él dice que por tres razones no sean estas condiciones. Una es inestabilidad económica, otra es impedimento organizacional y otra es inconveniencia política. Creo que en México los tres problemas lo teníamos, ¿no? Por eso no se había hecho antes la reforma. Entonces, ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque aunque la Constitución en el artículo 27, los tres artículos que se reforman, vale mencionarse el 25, el 27 y el 28. El 25 habla del desarrollo competente, una cuestión así. El 27 ya sabemos del petróleo. Y el 28 de la competencia económica, por eso están los tres relacionados. Entonces, nos quieren... Lo que a mí me llama la atención es que yo creo que no vale la pena, no se vale tampoco tratar de engañar a la gente, ¿no? A pesar de que el artículo 27 sí dice claramente que no se otorgarán concesiones en materia de hidrocarburos, se asignarán contratos para lo que es la exploración y la exploración y lo que es la extracción. Sí. Eso es lo que dice el artículo. La realidad, si vemos lo que ya expliqué de lo que es la concesión, si vemos para qué es, porque la concesión tiene como consecuencia producir mayor utilidad, que el Estado se enfoque en otros tipos de proyectos y planes para que un particular pueda realizar esta tarea. En realidad este contrato es una concesión, o sea, es una concesión con otra figura jurídica a lo mejor, pero son los mismos fines, se da por las mismas razones y tiene las mismas consecuencias. A lo mejor la manera de si alguien incumple es diferente, eso ya lo va a ver también lo que dicen los transitorios que se ha iniciado Alberto. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, hay que ver cómo se va a manejar. Estaba viendo que los comisionados los va a proponer el presidente una terna y el Senado los va,
bueno, yo creo que económicamente tienen que ganar bien los comisionados, ¿no? Porque por el mismo proceso de elecciones debe Claro. ser un rango importante ser un comisionado. La segunda, esta reforma llama la atención que se hizo expreso, o sea, rompió récord. En 83 horas se aprobó por las legislaturas estatales. Nunca en la Sí. historia de México se había aprobado una reforma constitucional tan rápido. Porque hacemos que las cámaras la aprueban y luego las legislaturas, la mayoría de las legislaturas. Esto habla del impulso que le metió el presidente y del cabildeo y del apoyo, evidentemente, de los priistas, ¿no? Los gobernadores priistas, me imagino. Estaba leyendo un artículo que hablaba del diagnóstico de Pemex antes de hacer la reforma. Decía, Pemex tiene plantas obsoletas, el robo es ridículo, el robo de hidrocarburos se ha aumentado importante, Claro. o sea, de una manera impresionante. Las refinerías, el mantenimiento no se ha hecho, no se cuenta con la maquinaria para explorar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta? Hacer de Pemex una empresa de calidad. Hacer de Pemex una empresa de calidad, evidentemente generar más empleos, mejorar la actividad de exploración, porque nosotros no teníamos ¿cómo se llama? La mecánica para lograrlo, ¿no? La mecánica ni la organización. Entonces, en teoría, debe de ayudar al país, definitivamente. Ayudar al país. Vamos a ver cómo se regula lo que dice el licenciado Alberto. Eso es muy importante. Los 120 días que le dan para la regulación, hay que estar pendiente de ellos mismos. ¿Está México preparado? ¿Tiene el Estado mexicano la fuerza para controlar, para regular a las empresas extranjeras que se supone van a venir a invertir en materia energética en México? Que es una de las críticas que yo más percibo entre los opinadores profesionales. Es decir, si bien tiene su parte positiva, era evidente que había que hacer una reforma energética, queda la duda de si no nos irá a pasar lo mismo que nos suele pasar, que las grandes empresas extranjeras y transnacionales pues terminan aprovechándose de las riquezas mexicanas. Mira, quiero suponer que el Estado mexicano tiene o tendrá la suficiente fuerza para regular de manera efectiva este mercado que ahora se abre a las empresas privadas en ciertos sectores del mercado de hidrocarburos. Pero aquí vuelvo a una técnica jurídica empleada para esto. No se utilizaron las concesiones, pero sí se utilizaron los contratos. Y aquí quiero citar expresamente al doctor José Roldán Chopa, que señala, y me permito leer esto: Por favor. al prohibir las concesiones, se inutilizó una técnica útil para establecer relaciones jurídicas de tutela del interés público. ¿Esto qué es? No hay concesiones, va a haber contratos. En el contrato somos igual a igual, Estado con la empresa con la que contrate. En la concesión, digamos, el Estado está por encima del particular y en cualquier momento, bajo obviamente el cumplimiento de requisitos como fundamentación y motivación, el Estado puede intervenir y retirar esa concesión y volverla a asignar. Pero en el contrato la relación va a ser de igual a igual y vamos a ver las dificultades procesales que va a haber en el futuro, las impugnaciones cuando a alguien se le quiera retirar un contrato, que no es lo mismo que retirar una concesión. Es un tema muy importante, ¿no? No, definitivamente, lo que yo comentaba hace unos momentos, creo que aquí el licenciado Alberto lo hace de una manera muy clara, lo explica de una manera muy clara. En realidad, la figura es una concesión hecha contrato. O sea, al final, bueno, la concesión es un contrato, ¿no? Pero la figura más administrativa, como dice el licenciado Alberto, yo creo que la quisieron retirar también por el término, ¿no? La Claro, concesión así es. asusta. Que el pueblo diga, van a concesionar el petróleo, no puede ser, si el petróleo es de los mexicanos. Eso asusta, el término concesión. Yo creo que esa es otra razón por las cuales. Eso me llevaría a otra pregunta. ¿Se está privatizando el petróleo en México? No, yo pienso que no, que en sí el recurso, el barril de petróleo no está privatizado. Se están abriendo al sector privado ciertas actividades que muchas de ellas ya se estaba realizando por parte de empresas particulares con ciertas figuras distintas, pero yo pienso que no, digo, el articulado es muy claro, la nación sigue siendo
la propietaria, la nación, esa figura materna de todos los mexicanos, en términos ahí poéticos de algunas personas. Pero sí, yo pienso que se privilegió un dogma histórico de la concesión antes de anteponer una técnica jurídica adecuada, ¿no? Pero aún así se trata de una reforma ambiciosa, mucho más de lo que parecía en un principio, ¿no? No, claro, es una reforma muy ambiciosa, es una reforma que yo leía la iniciativa hace unos meses, que quieren copiar el modelo noruego, creo, ¿no? Creo que otro vez. México no es Noruega, ¿verdad? Ni los mexicanos somos los noruegos. Es probable que cada programa digamos eso. Sí. Entonces, ahorita lo que me da risa porque me acordé de, si no supieron, creo que una senadora del Movimiento Ciudadano que citó a José Saramago, Sí. que decía, si privatiza la nación, si pierde el suelo, pues va a privatizar Sí, Sí, Ese muy, es el muy- aspecto radical de la reforma, no es así, no es así. Claro. Hay que ver, me decía, quiero comentar, platicaba con mi padre hace unos días sobre esto, y me decía algo que me quedó muy claro. Este problema es algo mayor, es un problema de dos teorías y dos ideologías que están en los países, sobre todo Sudamérica, es donde más está afectando este choque de ideologías. El nacionalismo contra la globalización. O sea, eso es algo, ahorita la tendencia es globalizada, lo vemos en el aspecto jurídico con los tratados internacionales, ya los jueces tienen que respetarlos, también la jurisprudencia internacional también se tiene que respetar. Entonces, ese aspecto es muy importante. Mucha gente, yo te apuesto, los manifestantes, etcétera, no saben ni de qué trata la reforma seguramente. O sea, la reforma tiene que traer un bienestar a papel. Vamos a ver, tienen 120 días para regular las conductas, tienen 120 días para regular cómo van a ser los contratos, qué beneficio van a... Definitivamente una empresa que quiera entrar a este servicio tiene que otorgar una garantía importante. O sea, cualquier cuestión con Pemex es de garantías importantes. No van a ser empresas pequeñas, ni pymes, ni medianas, o sea, van a ser Claro. empresas transnacionales de un nivel importante. Había una corriente ahí ideológica, diría yo, la menos radical de la izquierda, comandada por Cuauhtémoc Cárdenas, quien diría yo es una voz autorizada en el tema, que hacía mención de que no era necesario reformar la Constitución para modernizar a Pemex. ¿Ustedes creen que están de acuerdo con ello o era absolutamente necesario reformar estos 3 artículos? Pues yo creo que era parte de una necesidad política de darle continuidad a los proyectos de modernización de la paraestatal. Digo, vemos que en muchos lados, no solo en una empresa con las características de Pemex, sino otros órdenes de gobierno que requieren una modernización, ciertos avances, pues sí es necesario modificar el marco jurídico para darle entrada a las nuevas cosas, ¿no? Muy bien. No, totalmente. Yo creo que sí se necesitaba reformar el marco jurídico. También así que el 27 constitucional antes decía que no se otorgarán concesiones ni contratos. Pero tenía que reformarse y no solo por lo jurídico, sino también por el impacto social. O sea, hacer un cambio, tratar de regular sería tratar de ocultar a la gente lo que está pasando. Evidentemente, va a acarrear problemas, pues eso se llama transparencia. Tiene que ser de esta manera, creo que la manera correcta es la reforma y esperemos las leyes, esperemos la reglamentación. Fíjate que yo vuelvo al tema un poquito de los transitorios. Hay ahí una cuestión que por supuesto es real al marcarse en el 8º transitorio que las actividades de exploración y extracción y las actividades de distribución de energía eléctrica son de interés público y de orden público. Claro, efectivamente. Sin embargo, el propio transitorio pone una limitante para los inmuebles donde se realicen este tipo de actividades. Se dice que tendrán preferencia estas actividades por encima de otras, lo cual me parece no debería ser materia de el texto constitucional, que ya ni siquiera está en la Constitución, sino es la parte transitoria, la parte temporal. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a 5 o 6 años? Se descubre una nueva energía o se tiene más facilidad de poner otra energía limpia, o incluso una actividad distinta a esas que se le deba dar preferencia, pues va a estar esa limitante puesta ahí no con motivaciones jurídicas ni de mercado, sino pues por una simple negociación, ¿no?
Y luego ya la joya de la corona es que se ponga en el artículo segundo transitorio que los derechos laborales de los empleados de las empresas se van a respetar. Digo, eso es una... lógico, claro. Va implícito en cualquier estado de derecho que los derechos laborales tienen que ser respetados, no es necesario que Somos estén... leguleyos. Es la Sí. palabra. Ese tema de los derechos laborales viene a cuento también por el poder del sindicato, que es Claro. otra gran discusión que como- da para otro programa. Hay que meternos ahí. Como si no se fuera a poner en los... Como si no estuviera en los transitorios, ya eso iba a permitir a las concesionarias... Exacto, hacer arbitrariedades, Se- lo que fuera. exactamente, pero bueno, se dio un avance, ahí está, ya se dio, ahora pues vamos a ver cómo empieza a funcionar el mercado, que al parecer hay un término de gracia de 2 años para que puedan establecerse ciertos requisitos ahí adicionales a las leyes y a los programas. Pues ahí está la discusión. Esta reforma energética, sin duda, una de las más importantes en la historia de México, de la historia contemporánea de México, por cierto, en la que Tamaulipas va a tener un protagonismo importante. Sabemos que los grandes yacimientos petroleros en aguas profundas están frente a las costas de Tamaulipas, así es que pues a Tamaulipas le interesa mucho el desarrollo de esta reforma. No sé si quieran agregar algo. No, es todo, Miguel. Yo creo que tratamos de abarcar lo más posible y luego a lo mejor más adelante podríamos retomar el tema ya a ver cómo se asienta ya con la regulación, ¿no? Hay muchísimos temas que emanan de por ejemplo el de la consulta popular, que es la última carta que le queda a la izquierda para tratar de echar abajo esta reforma. Más adelante ustedes también podrán analizar si es posible o si es un sueño guajiro. Entonces, en fin, esto fue De Hecho y Derecho. Les agradecemos mucho su sintonía.